Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en este video otra de las aplicaciones de derivada. Pero antes de entrar de lleno en el tema, vamos a recordar algunas propiedades de los polinomios, ya que son ellos con los que vamos a trabajar relacionados con la derivada. A ver, primero decir que los polinomios son funciones derivables en las que intervienen diferentes operaciones algebraicas básicas, como ya sabemos. Y también podemos expresar un polinomio de diferente manera. Entonces, para ello vamos a desarrollar este ejemplo sencillo. Tomamos un polinomio que está expresado de esta forma: 2 más 3 por x menos 2 menos x menos 2 al cuadrado. Claro, expresado así el polinomio, decimos, bueno, vamos a desarrollar las operaciones para llevar a la mínima expresión p de x, y entonces hacemos distributiva y desarrollamos el cuadrado del binomio, luego cambiamos los signos para obtener esta expresión. Esta suma algebraica, asociamos los términos convenientemente y nos queda el término cuadrático negativo, el término lineal de haber sumado 3 y 4, 3x y 4x, y los términos independientes. Un polinomio de grado 2 es el mismo polinomio. Fíjense cómo fuimos expresando el polinomio de diferente forma, pero nos interesa acá detenernos en las potencias en que queda expresado el polinomio. Primeramente, obteníamos el polinomio p de x, pero expresado, si vamos a ver y vamos a observar, en potencias de x menos 2. Esta sería la potencia 0 de x menos 2, que acompaña el término lineal, la potencia 1 de x menos 2, que acompaña al coeficiente 3, y la potencia cuadrática de x menos 2, que acompaña al coeficiente menos 1. En este caso, después de haber realizado las cuentas, observamos el polinomio expresado en potencias de x, que es como estamos acostumbrados a trabajarlo. Este es un polinomio cuadrático de coeficientes menos 1, coeficiente lineal 7 y coeficiente término independiente menos 8. Bien, recalcar que lo que son distintos en su aspecto, pero este polinomio es exactamente el mismo que este y también el mismo que este. O sea, en distintas formas, y podríamos seguir pensando en expresar este polinomio en potencias de x más 2 o de x menos 4, y así sucesivamente obtendríamos polinomios que son equivalentes al lado. Ahora bien, nos preguntamos, ¿podremos aproximar funciones como las trigonométricas o las logarítmicas mediante polinomios? Bueno, esta es la pregunta. Sobre esta pregunta vamos a tratar de dar una respuesta al final de este video, de eso se trata. Bueno, para ir haciendo una introducción al tema, vamos a pensar en la función seno de x, la vamos a graficar como están en estos 4 ejes. En cada uno de ellos, si ustedes observan, están graficados distintos polinomios. En este está graficado un polinomio de grado 1. Nos vamos a centrar en un entorno de 0 en cada uno de los gráficos, y vamos a tratar de realizar algunas comparaciones. La función seno con el polinomio de grado 1 en un entorno de 0, fíjense que tiene muchas coincidencias. Obviamente que si hiciéramos foco y agrandamos esa imagen, las coincidencias son menores, pero dejemos la imagen estática así como está y tratemos de comparar. Fíjense, aparentemente tenemos unas cuantas coincidencias. Cuanto más nos alejamos de 0, más se alejan la gráfica seno y la gráfica de polinomio. ¿Qué pasa si ahora tomamos este polinomio? Un polinomio de grado 3, a este término le agregamos uno de grado 3. Ya veremos por qué ese valor, ese término. Y volvemos a comparar la gráfica de seno con la gráfica del polinomio, que en este caso está pintado de color verde. En un entorno de 0 y comparado con la anterior, son muchas más las coincidencias, muchas más. Obviamente que vuelve a pasar lo mismo. A medida que nos alejamos de 0, tanto por la izquierda como por la derecha, las distancias se van agrandando, pero en un entorno de 0 ya
se va pegando más una gráfica con la otra. ¿Qué más está a decirle? Que si agregamos otro término, en este caso estamos trabajando con un polinomio de grado 5, fíjense que en un entorno de 0, cada vez el entorno que tenemos coincidencia parece ser mayor. Y de la misma forma, si agregamos ahora y tomamos un polinomio de grado 7. Fíjense que comparado esta gráfica con la inicial de grado 1, tuvimos un montón de coincidencias. Bueno, al crecer el grado, entonces, su gráfica se va pareciendo. No podemos decir que es igual, porque además ya saben que es un gráfico. Y entonces, siempre en un entorno de 0. Cuestión que nos preguntamos, ¿cómo encontramos esos polinomios de aproximación? Los polinomios de aproximación se utilizan mucho, y ustedes van a ver que a medida que avancen en sus carreras, y especialmente cuando lleguen a análisis numérico, alguna de esas materias, son muy utilizados para estas cuestiones, para cuestiones físicas, o bueno, para diversas aplicaciones. Bueno, pero vamos a centrarnos en esta pregunta. Entonces, nos estábamos preguntando, ¿cómo encontramos esos polinomios? Bueno, una respuesta a esto nos la dio Taylor con el llamado polinomio de Taylor. ¿Bajo qué condiciones? Y lo vamos a definir a partir de este enunciado. ¿Bajo qué condiciones podemos encontrar este polinomio? Primero tenemos que tener una función que esté definida en un entorno de A. Vayan pensando en los gráficos que fuimos dando como ejemplo. Necesitamos que la función esté definida en un entorno del punto que quiero aproximar. También que sea derivable, porque el polinomio de Taylor va a necesitar de las derivadas finitas hasta un cierto orden. Después, con estas cuestiones vamos a poder decir que va a existir siempre un polinomio, P sub n sería el grado, que aproxima a la función que estamos buscando. Y está dado por la siguiente fórmula. Fíjense, esta es la fórmula del polinomio. El polinomio de grado n, por eso lo llamamos P sub n, porque va a ir hasta el grado n. Si hacemos una comparación con lo que veníamos diciendo hasta ahora, este polinomio expresado así como está, la variable x menos a al cuadrado, estos paréntesis son las potencias del polinomio. La variable es x, pero la potencia del polinomio es x menos a al cuadrado, x menos a al cubo, y así sucesivamente. Los coeficientes del polinomio, este sería el término independiente, la función reemplazada en el entorno del punto al que estamos pensándolo. Este sería el coeficiente de grado 1 que tiene que ver, y acá aparece nuestra vedette, que es la derivada. La derivada especializada en A dividido 1 factorial. La derivada segunda especializada en A dividido 2 factorial. Fíjense que hay una relación entre el grado, el número factorial y la potencia. Esta es la derivada 3 en A dividido 3 factorial al cubo. Y así uno va sabiendo cuál es el término que sigue hasta llegar al grado n, que es el que uno quiere obtener. Bueno, este es el polinomio de Taylor. Y este es el polinomio que va a aproximar a la función. Nosotros tenemos un desarrollo, tal como estábamos diciendo, cuantos más términos podamos calcular, mejor va a ser la aproximación. El polinomio aproxima a la función, no va a ser igual, tal como lo vimos, pero sí vamos a tener una buena aproximación, depende de lo que busquemos, calcularemos cuantas más derivadas, mayor grado y mejor será la aproximación. Dicho esto, vamos a desarrollar un ejemplo. Ahí les copié la fórmula para que la vayamos a aprender. Es muy fácil de recordarla en base a esta relación que les decía. Derivada primera, primero el término independiente del polinomio se forma con la función en el punto. La derivada primera, especializada en A sobre 1 factorial por x menos a la 1, y ahí uno va desarrollando todo hasta el
donde uno quiera aproximar o de acuerdo a lo que el ejercicio nos está pidiendo. Desarrollemos el siguiente ejemplo. Calculemos el polinomio de aproximación de grado 3, acá ya nos está limitando la cantidad de derivadas, porque con 3 nos va a alcanzar. Nos está dando una función logarítmica, y en potencias de x menos 1. O sea, nos está diciendo que el desarrollo lo queremos en potencias de x menos 1. Fíjense entonces que nos está indicando que el valor de a alrededor del que vamos a desarrollar el polinomio es 1. O sea, el entorno del cual vamos a desarrollar este polinomio es 1. Bueno, dicho esto, decimos, bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos la función, como dijimos, el valor de a es 1, y necesitamos que sea de orden 3, porque así nos lo piden. Por lo tanto, de la fórmula de Taylor, vamos a desarrollar hasta el grado 3, poniendo los datos. Será la función que me dan, reemplazada en 1, la derivada primera, reemplazada en 1 sobre 1 factorial por x menos 1, que son las potencias que nos piden, y así sucesivamente hasta llegar a 3. La derivada segunda dividido 2 factorial por x menos 1 al cuadrado, la derivada tercera, especializada en 1, esto me olvidé decirlo acá, sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo. Y entonces ahora vamos a encontrar los coeficientes del polinomio. Estos coeficientes y el término independiente van a obtenerse de reemplazar por 1 en la función, derivar y luego reemplazar por 1, derivar otra vez y luego reemplazar por 1 y así sucesivamente. Aquí este es el cálculo que nosotros vamos haciendo. La función es logaritmo de x. Reemplazada en 1 nos da 0. Derivamos 1 sobre x. Reemplazado en 1, la derivada reemplazada en 1 es 1. Derivamos por segunda vez. Estas son derivadas sucesivas que vamos haciendo. Y luego reemplazando en 1, porque estos valores van a formar parte de los coeficientes del polinomio. Entonces, ahora tomamos nuestra expresión del polinomio de grado 3 que nos están pidiendo y vamos reemplazando. La función en 1 es 0, la reemplazamos. La derivada en 1 es 1 dividido 1 factorial por x menos 1 a la 1. Ahí aparece la primera potencia. La derivada segunda, dividido 2 factorial. ¿Cuál era la derivada segunda? Menos 1. Ah, bueno, menos 1 dividido 2 factorial por x menos 1 al cuadrado y así sucesivamente. Tratamos de llevar a la mínima expresión ese polinomio y obtenemos lo pedido. No lo desarrollamos, porque si no, si vamos haciendo todas estas cuentas como estamos acostumbrados, vamos a obtener un polinomio ya en otras potencias, pero no lo requerido. Acá nos están pidiendo expresar el polinomio en potencias de x menos 1. Fíjense entonces que este polinomio aproxima muy bien al logaritmo de x, seguramente, o bastante bien, en potencias de x menos 1. Veamos una interpretación gráfica. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, pero vamos ahora a qué relación tiene la función y el polinomio de aproximación, y para ello lo mejor es pensar gráficamente lo que obtuvimos. ¿Qué obtuvimos recién en el ejemplo? Obtuvimos el polinomio de grado 3 en potencias de x menos 1 y dijimos que es una aproximación a la función logaritmo de x, en un entorno de 1. Entonces hicimos una gráfica para ilustrar lo que estamos diciendo. En un entorno de 1, por eso son potencias de x menos 1, como se observa acá, graficamos en rojo el polinomio y en negro la función logaritmo de x. Fíjense ustedes cómo muy cercano al entorno esta aproximación que hace el polinomio a la función es muy buena. A medida que nos vamos alejando, se va alejando el polinomio de la función. Lo mejor sería tener muchas más términos del polinomio, muchas más derivadas, y se iría pegando como nos pasó en la primera o segunda diapositiva. Esas distancias, que creo haberla marcado, ahí está, tomé un ejemplo, vamos a suponer que nos ubicamos en el valor de x3. La función en 3 me da este valor,
y el polinomio en 3 me da este valor proyectado. Sea cual fuera el valor, veo que hay una diferencia si me ubico en el valor 3 de x. Esa diferencia la marcamos con E3 y podríamos desarrollar eso para cada uno de los valores x. Esa distancia que marcamos, en general se lo llama término complementario y es la diferencia entre los valores de la función y el polinomio que aproximamos. O sea que uno podría escribir en general que esa distancia es la diferencia entre la función y el polinomio determinado. Con que podríamos despejar la función y escribirla como el polinomio de aproximación de grado n más la diferencia, y entonces podríamos trabajar con una igualdad. Pero no es este concepto, no va a ser estudio para nosotros en este curso, así que se los dejo nada más que como una cuestión informativa. Algunas observaciones antes de seguir. Primero, el polinomio que obtenemos, el polinomio de Taylor de aproximación, va a existir y va a ser único. Luego lo que veníamos diciendo, cuantos más derivadas podamos calcular, mejor será la aproximación que vamos a tener en un entorno definido. Perdón. Luego, es una aproximación. ¿En qué caso vamos a tener el valor exacto cuando aproximemos un polinomio a otro polinomio? Tal cual lo hicimos en la primer filmina, expresando el polinomio en diferentes potencias. Bien, sigamos. El polinomio de Maclaurin, que se utiliza muchísimo porque es un caso particular de Taylor cuando estamos trabajando el polinomio en potencias de x. ¿Qué quiere decir en potencias de x? Como habíamos dicho, que el valor de a es 0. Este polinomio, por lo tanto, si reemplazamos Taylor para a igual 0, nos queda este desarrollo que es el llamado polinomio de Maclaurin. Fíjense, f de 0, f' de 0 sobre 1 factorial por x menos 0 sería, pero es x. F segunda de 0 sobre 2 factorial por x menos 0 a la 2 sería x. Y bueno, así sucesivamente lo que obtenemos es un polinomio en potencias de x. A este tipo de polinomio se lo llama polinomio de Maclaurin. Y bueno, como siempre, lo mejor es ver un ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Calculemos los 3 primeros polinomios. ¿A qué nos referimos con los 3 primeros polinomios? Al polinomio de grado 1, al polinomio de grado 2 y al polinomio de grado 3 de Maclaurin, o sea, en un entorno de a igual 0, para esta función. Ahora la función es c a la x, primeramente. Y luego vamos a calcular un valor utilizando el polinomio para ver cómo es el resultado aproximado que obtenemos. Pero bueno, vamos a primero resolver la primera cuestión, que es encontrar los 3 primeros polinomios. Esta es la función, el valor de a es 0, o sea, deberemos desarrollar esta fórmula, por lo menos hasta la tercera derivada para obtener los 3 primeros polinomios. O sea, necesitamos la función en 0, la derivada 1 en 0, la derivada segunda en 0 y la derivada tercera en 0. La función en 0 nos da 1. La derivada de a la x es a la x y la derivada es 1 en 0. La derivada segunda es a la x, reemplazada en 0, especializada en 0 es 1. Fíjense que todas las funciones y sus derivadas nos da 1 por cómo es la función. Bien, con todas las derivadas y la función en el punto, voy a ir reemplazando de acuerdo a los 3 polinomios que me está pidiendo. ¿Cómo sería el polinomio de grado 1? Sería desarrollar los 2 primeros términos. F en 0 nos da 1, más f' que nos da 1, dividido 1 factorial, llevamos a la mínima 1 más x. ¿Cómo sería el segundo? Serían estos dos más el tercer término, que es la derivada segunda en 0 dividido 2 factorial por x al cuadrado, pero fíjense. Entonces, a esto se le está agregando x cuadrado sobre 2 factorial. Uno ya podría adivinar
que al tercero se le va a agregar x cubo sobre 3 factorial, y al cuarto será x cuarto sobre 4 factorial. O sea, hay una ley de formación. Estas funciones nos permiten ir adivinando, ir pensando cuál va a ser el próximo. Pero bueno, para el caso de este ejercicio ya tenemos la primera parte, los 3 primeros polinomios, entonces, de aproximación para la función f de x igual a la x en un entorno de 0, porque es Maclaurin, ya saben. Bien, ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo calculamos e a la 0,4? Simplemente pensando que si este polinomio está aproximando la función e a la x, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el valor x por 0,4. O sea que la función en 0,4 va a ser aproximadamente el polinomio reemplazado en 0,4. Toda esta cuenta obviamente nos va a dar un valor aproximado. Fíjense que mientras nosotros vamos y obtenemos el valor exacto con la calculadora, el polinomio de aproximación me está dando un valor bastante bueno con respecto a el valor exacto. Este es el valor aproximado y este es el valor exacto. Este ejemplo está desarrollado no lo voy a hacer ahora para no demorar tanto el video, pero les dejo para que ustedes puedan visualizar y trabajar con este applet de GeoGebra, que podrán con deslizador ir viendo qué pasa si aumentan el grado del polinomio. Se los dejo para que ustedes puedan hacerlo con más tranquilidad. Sigamos entonces con un ejemplo más, y que me gustaría en este caso desarrollar el ejercicio 10b de la guía de trabajos prácticos que estamos trabajando ahora. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, desarrollemos la función logaritmo de x más 1 en potencias de x hasta la derivada de cuarto orden, y luego calculemos aproximadamente un valor determinado. Entonces, pensemos en la primera parte. En potencias de x ya nos está dando la pauta que estamos trabajando con Maclaurin, porque el desarrollo estará alrededor de a igual 0. Hasta cuarto orden, o sea que vamos a derivar sucesivamente hasta la derivada 4. Fíjense que siempre seguimos el mismo proceso. Primeramente tomamos la función, la reemplazamos en 0 porque es potencias de x, hacemos la primera derivada del logaritmo, que será 1 sobre x más 1, reemplazamos por x por 0 y obtenemos la derivada en 0, nos da 1. Hacemos la derivada segunda, pensando x más 1 a la menos 1, la derivada la calculamos como potencia, reemplazamos en 0, obtenemos menos 1, hacemos la derivada tercera, derivada de la anterior, y así sucesivamente, y vamos reemplazando cada una de las derivadas. Ustedes después, con más tranquilidad, pueden verificar estos cálculos y estas derivadas. La cuestión es que nosotros necesitamos todas estas derivadas porque son las que van a formar parte de los coeficientes del polinomio, derivada y función en el punto. Veamos, ¿cómo sería el desarrollo del polinomio hasta el cuarto orden? La función en 0, o sea, 0, más la derivada primera, que es 1 dividido 1 factorial por x a la 1, más la derivada tercera, no, ahí va por la segunda, la derivada segunda sobre 2 factorial por x a la 2, la derivada tercera, que es 2 sobre 3 factorial por x a la 3, recuerden que ahí voy acompañando factorial con potencia, y la derivada en este caso, menos 6, sería 4. Llevando los factoriales al número correspondiente, haciendo las cuentas y simplificando, obtenemos el polinomio de aproximación. Fíjense entonces que este polinomio de aproximación corresponde a la función logaritmo de x más 1.
hasta el grado 4, pero nuevamente podríamos pensar cuál sería el grado 5. Fíjense cómo se van alternando los signos, y hasta podríamos ir pensando y desarrollando hasta un valor n, cómo podría llegar a ser. No es el caso que nos interesa ahora, pero sí visualicemos lo que está pasando con el polinomio. Bueno, volver a afirmar que el polinomio 4 va a ser una buena aproximación, no podemos usar el igual porque aproxima a la función, y entonces esta aproximación es que vamos a calcular logaritmo de 1,01. Pero ¿qué pasa? Tenemos que pensar que desarrollamos la función logaritmo de x más 1, o sea que no es que vamos a reemplazar 1,1 en el valor de x, ya que desarrollamos una función de la forma x más 1, logaritmo de x más 1. Entonces deberemos pensar el valor que queremos calcular, 1,01, como 1, llevándola al formato de la función, como 1 más algo. O sea, como 1 más 0,01, y entonces este será el valor de x al que voy a tener que reemplazar en el polinomio. Se reemplaza 0,1 en el polinomio, y haciendo todas las cuentas, obtenemos que el polinomio nos da este valor, que es una muy buena aproximación. Los invitaría a que ustedes pudieran ver que si calculamos con calculadora logaritmo de 1,1, nos va a dar una muy buena aproximación a la que nos dio calculando el polinomio. También los invitaría también a que ustedes puedan tomar algún graficador, el que estén acostumbrados, Desmos, GeoGebra, y puedan hacer la interpretación, tal como hicimos en los casos anteriores, de este ejercicio. Siempre está bueno cerrar este ejercicio analítico con algo gráfico, porque uno visualiza todo esto que está pasando. Bien, muchas son las aplicaciones, simplemente les vamos a mostrar dos que no están trabajadas en la guía, pero para que ustedes puedan cerrar un poco más el tema e investigar en ellas. Una de las aplicaciones que también tiene el polinomio de aproximación es el cálculo de límites. Entonces les muestro uno ya realizado para no demorar tanto, y entonces vamos a suponer que tenemos este límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado por seno de x sobre x menos 1. Cuando uno hace tender a 0, se encuentra con una indeterminación. Hasta ahora, o trabajábamos algebraicamente, o buscábamos infinitesimos, o veíamos ya lo que aprendimos en el video anterior, L'Hopital. Bueno, pero hay otra forma más de resolver el límite, que es aplicando el polinomio de aproximación. ¿Cómo sería? Voy a pensar en desarrollar la función seno con algunos términos del polinomio de aproximación de Maclaurin. ¿Por qué Maclaurin? Porque x tiende a 0, o sea, yo necesito potencias de x. Se hace el desarrollo tal como lo vimos, los invito a hacerlo, creo que lo hicimos en una de las primeras filminas, ya lo tenemos. Se reemplaza la función seno por ese desarrollo y se trabaja algebraicamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este valor x que está dividiendo todo el polinomio se va a distribuir a cada uno de los términos, simplificando la potencia inicialmente. Luego simplificamos y cancelamos el 1 que suma con el 1 que resta, y haciendo la distributiva obtenemos este polinomio. Cuando tiende a 0, entonces el término que nos queda es 1 sobre t factorial y resolvimos el límite. Ahí tienen una de las aplicaciones, que es resolución de límite. Vuelvo a repetir, no está desarrollada en la práctica, pero bueno, para que ustedes puedan cerrar un poco más este tema. Otra de las aplicaciones es la resolución aproximada de ecuaciones. En este caso, aproximada. Fíjense, vamos a desarrollar un ejemplo. Vamos a tomar una ecuación, obviamente que se usa para ecuaciones que no tienen una solución muy rápida o muy fácil, entonces se usan resoluciones aproximadas. Tomemos la ecuación arco tangente de x igual a x cuadrado. Y entonces, bueno, obviamente que ni hablar que con los elementos que tenemos hasta ahora podamos
despejar. Lo que pensamos es en aproximar arco tangente mediante su polinomio de Taylor. Solamente usemos dos como para desarrollar el ejemplo. Si hacemos el desarrollo por Maclaurin también en potencias de X, en este caso es conveniente para poder despejar, ya que del otro lado tenemos potencias de X, hagamos algunos términos, hacemos todo el proceso de Maclaurin, obtenemos el polinomio de aproximación. Lo reemplazamos en la ecuación. Nos va a quedar una ecuación en potencias de X, como las que estamos acostumbrados y acostumbradas a resolver, y entonces resolvemos. Sacamos factor común, bueno, depende de la ecuación que nos quede, en este caso sacando factor común, obtenemos un producto, y en este producto o es 0x o buscamos las raíces que aparentemente nos están dando estos valores, salvo que algo se haya cortado ahí, bueno, no importa. Tres valores, uno exacto y otros seguros son aproximados, de los cuales este no corresponde porque es negativo, fíjense que no tiene sentido para este tipo de ecuación, esta es cuadrática, y con estos dos valores estamos obteniendo entonces una solución a una ecuación aproximada. Obvio que es aproximada. Muchas son las disciplinas que usan este tipo de polinomios, pero la que siempre estamos muy emparentados es la física, y por eso es que si tuviéramos las clases presenciales, el profesor de física viene a mostrar el ejemplo, cómo lo aplican en algo determinado, por cuestiones de tiempo. Yo los invitaría a que en algún momento se acercan al material que está en el aula virtual, y ahí está desarrollado el ejemplo que solemos usar en las clases presenciales con el profesor de física. Bien, espero que esto los ayude a resolver los ejercicios que van del 8 al 12, de la guía 4. Recuerden que el 9 está resuelto. No, el 10B está resuelto en la diapositiva 9, hay algunos muy parecidos a los ejercicios de la guía. Decidimos no resolver el ejercicio para esta instancia, que no resuelvan el ejercicio 11. Obviamente van a poder, a medida que van desarrollando la guía, ver los videos si es que alguno no les sale, traten de hacerlos solos y después ver los videos si es que no salieron. Van a tener esta presentación en PDF, y hoy sí, siempre estaremos en los foros para poder responder a sus dudas. Les dejo un saludo y nos encontraremos virtualmente y de esta forma en el próximo video.